¿cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y continuamos con las preguntas del auditorio, que nos quedaron bastantes en el video anterior. Voy a intentarle dar celeridad a esto, le digo porque son preguntas muy interesantes las que ustedes nos van haciendo. Vamos a comenzar con Lady Muñoz. Nos dice, hola, me gusta mucho el contenido del canal, muchas gracias Lady. Una duda que quisiera que se profundice. He conocido amigos y amigas que en su infancia sufrieron abuso sexual y cuentan sus experiencias y se nota la afectación en muchas áreas de su vida. Yo los aliento a que busquen ayuda profesional y se comprometan consigo mismos a ir a terapia, ya que se sabe que no van a tramitarlo con solo dejar pasar el tiempo. Sin embargo, pese al daño que ha ocasionado en sus vidas y a las secuelas que aún persisten, no hacen por buscar un profesional. ¿A qué se debe esto? ¿Es porque no quieren enfrentar esos sucesos tan dolorosos? ¿O porque hay preferencias en tomar esas vivencias y trasladarlas a otras situaciones de su vida y quedarse en un rol de victimismo? Aclaro sin negar que vivieron una situación terrible que les marcó sus vidas. Muchas gracias, Lady. Sí, efectivamente, y no nada más para las cuestiones de abuso, ¿no? Hay una cuestión muy curiosa dentro del consultorio cuando se empieza a analizar una dolencia de alguien, que nos vamos a dar cuenta que hay una resistencia en todos nosotros a dejar la enfermedad, ¿no? A cambiar el curso de nuestra vida. ¿Y esto a qué se debe? Es un tema muy interesante de estudio psicoanalítico. Por eso te digo, no solamente con la cuestión de abuso, ¿no? Sino que vemos personas que viven una vida dolorosísima o con depresión o con unas crisis de ansiedad terribles o con unas situaciones interpersonales insostenibles y aún así no buscan tener una atención psicológica. Esto tiene que ver con eso que te digo que podemos mencionar como resistencia, pero no quisiera llevarnos a una situación extremadamente teórica. Imaginémoslo como que se acaba romantizando cierta parte de nuestra enfermedad. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros, porque se ha hecho parte de nuestra vida. Esto que tú estabas describiendo como victimismo, ¿no? Es que el hecho de que yo haya sufrido algo o esté sufriendo algo en un momento, me da un lugar en el mundo, me da una manera de relacionarme con los demás. Piénselo en una analogía física, ¿no? Que es muy común y que creo que todos hemos tenido. En algún momento que nos da esta gripita y nos empezamos a sentir con el cuerpo cortado y que decimos, ay no me quiero enfermar. Y tenemos la posibilidad y decimos, voy a tener unas vacaciones medio forzadas en mi trabajo. Hablamos, nos reportamos enfermos, se nos hace el trámite, todo lo demás, y nos quedamos en la casa. Y de repente nos damos cuenta de que quedarnos en la casa, aunque estemos enfermos, pues está padre, ¿no? Porque nos quedamos viendo la telecita, platicamos con nuestra familia, nos chiquean, ¿no? Nos llevan la comidita a veces y tenemos quien nos atienda, descansamos, dormimos muy a gusto, no nos tenemos que levantar tan temprano. Y pasan los días y empezamos a sentirnos mejor y como que quisiéramos seguir enfermos. Fíjese nada más la paradoja en la que caemos. ¿Por qué querríamos sentirnos mal? ¿No? Nos estamos queriendo sentir mal justamente por el beneficio que estamos obteniendo por eso, pero nadie quiere estar enfermo de sí, lo que queremos es el beneficio. Pero mentalmente esa es una alternativa que se va tomando de una manera inconsciente. ¿Por qué? Porque no quiero soltar esta parte de mi enfermedad. ¿Por qué? Porque eso está sosteniendo otras partes de mi vida. Y eso es algo que aunque estemos convencidos, aunque lleguemos llorando, arrastrándonos al consultorio, vamos a pelear por tener la razón. Vamos a querernos mantener en eso. Nos decimos, yo así soy, yo no tengo por qué cambiar, no es una enfermedad lo mío, no es algo, es algo que los demás tienen que solucionar, yo no tengo que solucionar, ¿no? Yo no tengo que cambiar nada. ¿Por qué? Porque nos estamos aferrando, porque es parte de nosotros. Imagínense que mientras más va pasando el tiempo se va haciendo parte de nuestra personalidad. Y también hay una idea de que si vamos al psicólogo, ¿no? Si vamos con el analista, nos va a extirpar partes de nuestra personalidad y vamos a dejar de ser nosotros mismos. No funciona así, déjeme le digo, no se le va a quitar de esa manera. Simplemente se va a tramitar, como tú bien lo estabas diciendo, de una manera que nos permita vivir más tranquilos. No, no se nos va a quitar. No nos van a arrancar nada ni se nos va a olvidar nada de nuestra vida. Sin embargo, vamos a tener que empezar a movernos de una manera diferente, como esto que dices, ¿no? Si yo me estoy planteando como alguien débil hacia los demás, que deben de tener consideraciones porque he sufrido una historia de abuso, ¿no? Fíjese nada más todo lo que se va a perder en el momento en el que diga,
pues yo ya estoy intentando solucionar eso, no quiero ningún trato especial, a mí me tienen que hablar como a las demás personas, no voy a seguir utilizando eso como una excusa, como una carta, como un comodín para salirme de mis problemas. Es una renuncia, y es una renuncia que no todos están dispuestos a hacer. Por eso es que las personas se resisten tanto a ir a análisis. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí una pregunta así como medio periférica, que ya van varias personas que la hacen y que veo que les da mucha curiosidad. ¿Cómo se llama la pintura que tienes en tu consultorio? ¿Era parte de la decoración o tú la elegiste? La pintura que tengo atrás de mí es una pintura que tengo desde que soy adolescente. Déjenme le cuento que siempre me llamó la atención. No sabía en su momento cuando la adquirí eso, la litografía que era, simplemente me llamó demasiado la atención. Es algo como que me impresionó cuando estaba muy joven yo. Y la pintura se llama Guernica, es una pintura de Picasso. Es una representación cubista de una tragedia de la guerra civil de España en Guernica. Hubo un bombardeo y fue una masacre, fue una cuestión espantosa. Y por eso es que en la pintura se ven como explosiones, ansiedad. Si se fija, hay una persona que está entrando con una lámpara a un cuarto y está viendo cuerpos desmembrados, una mujer llorando con un niño. Está espantoso, ¿no? Pensar que es una cosa tan terrible y que estuviera en un lugar que uno podría pensar que está ligado a la paz. Pero a mí lo que me pareció muy interesante es que también pareciera un retrato de la locura. Es un retrato de la enfermedad mental. Es cómo todas estas cosas se viven desarticuladas y si se fija, hay alguien que está entrando con una lámpara a intentar iluminar y intentar describir e interpretar qué es lo que está sucediendo ahí. Periférica la pregunta, pero por eso es que tengo ese cuadro ahí que de repente puede sonar espantoso, ¿no? Pero tiene un significado que a mí me gusta, que no tiene que ver con el sufrimiento de las personas que murieron en ese momento. Vamos a ver, ¿qué otra cosa? Acá nos está diciendo Alberto, ¿qué opinión daría tu pensamiento psicoanalítico sobre temas como fantasmas, extraterrestres, hechos sobrenaturales? Se entiende como que podrías catalogarlo como pensamiento mágico, pero todos estos temas se pueden explicar psicológicamente. Alberto, sí, qué desilusión. Qué desilusión para todas las personas, porque digo, estaría padrísimo que hubiera inteligencia extraterrestre, ¿no? Que hubiera todos estos fenómenos sobrenaturales, fantasmas. Imagínense si se pudiera comprobar este tipo de cosas, pues todo el campo de conocimiento que nos abriría. Pero, pues por lo general sí se va ligando a una cuestión delirante en la persona. Y esto es algo muy confrontativo para muchas personas, porque si se fija, ya que hablamos de pensamiento mágico, es invariable que vamos a hablar sobre religiones, sobre creencias, y esto ya lo he hablado mucho, es una parte de nosotros que no se ha acabado de desarrollar y que todos tenemos ese rezago, ¿no? De decir, estos son mis pantalones de la buena suerte. ¿Qué pantalones de la buena suerte? Son los pantalones como cualquier otros pantalones, pero nos gusta creer así. Le vamos buscando un significado a ese tipo de situaciones. Si vemos ahí una sombra, no nos vamos a quedar con esta idea, porque nosotros estamos intentando buscarle un significado, de que simplemente igual y pues era tierra o fue la luz, ¿no? O estaba yo medio dormido, que es otra cosa que nos pasa. Cuando recién nos levantamos de la cama, muchas veces no alcanzamos a despertarnos enteramente en nuestro cerebro y tenemos alucinaciones que se llaman hipnopómpicas. Eso de que nos levantamos y vemos que alguien nos estaba viendo y nos espantamos y nos tapamos y volteamos y ya no está, es porque todavía estábamos soñando, pero se nos quitó la parálisis del sueño y todavía estábamos alucinando. Entonces, no era nada mágico, si se fija. De todas maneras, es algo muy impresionante, ¿no? Es algo que nos mueve el corazón. Pero, pues, no. No. Efectivamente tiene que ver con esto de pensamiento mágico, pero es interesante, Alberto, que para cada uno va teniendo un significado diferente. Por ejemplo, cómo se van representando las personas a los extraterrestres. Hay un fenómeno muy conocido de las personas que platican ser abducidas por extraterrestres, ¿no? Que los secuestraron y los llevaron a su nave y que tienen toda una vivencia de qué fue lo que sucedió y eso se analiza como si fuera un sueño. Y ve el significado que va teniendo para estas personas. Imagínense nada más, ¿no? Lo de los extraterrestres, tal vez alguien puede decir, no, pero no lo podemos saber todo, este señor nada más está diciendo, está cerrado de su cabeza. No, déjeme le digo que le he dado mucho tiempo de mi cabeza en pensar la posibilidad. Nada más en dónde está la estrella más cercana que tenemos, ¿no? ¿Cuántos años luz está esa estrella más cercana? ¿Cuánto tardaría, aunque fuera la civilización más rápida del universo, en trasladarse hacia nosotros? Busque el dato y se va a dar una desilusionada también sobre esos extraterrestres. Hay muchas cosas, hay muchos fenómenos
al día de hoy que no podemos explicar. El otro video le estaba diciendo que todavía no sabemos por qué soñamos, por qué dormimos del todo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no pueden explicar, pero hay otras que se le alcanza a ver el anca al pollo, que es una cuestión delirante, ¿no? Y que aún así tiene significado, pero no ese significado como tan trascendental que lo que quisiéramos pensar, ¿no? Nos está preguntando Hugo. Hola, equipo de pensamiento analítico. ¿A qué se debe la tartamudez? Una pregunta muy interesante, Hugo. En niños y en adultos, gracias. Hugo, la tartamudez es algo que se puede ligar con un deterioro neuronal, ¿no? Con una falla en ciertas partes de nuestro lenguaje, ¿no? En ciertas partes del cerebro que se encargan al lenguaje y en una cuestión de ansiedad. Tenemos que ir forzosamente. Esto sí no es así como, ay, me dijo mi cuñada o escuché en YouTube. Si vemos que un niño tiene tartamudez, es importantísimo llevarlo con un psicólogo que esté especializado en terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque nos va a poder dar un diagnóstico fidedigno de qué es lo que está sucediendo. Por lo general van de la mano, ¿no? Es algo que puede ser una situación que tiene que ver con el desarrollo neuronal y que también está ligado con la ansiedad. Por eso es que es a la hora de hablar, ¿no? Pero hay personas que tartamudean aún, por ejemplo, que no estén en situaciones sociales. Hay personas que solamente tartamudean cuando están en público, por ejemplo. Hay personas que solamente tartamudean cuando se ponen nerviosas. Hay personas, fíjese, nada más para que se dé una idea de la complejidad de esto. Cuando le hablo del área del cerebro en el cual podríamos llegar a tener un daño, hay ciertos fenómenos de tartamudez que se arreglan utilizando aparatos auditivos que tienen un retraso con el sonido, con la señal. O sea, imagínense que nosotros nos tapamos los oídos y el aparato está registrando nuestra voz y luego la reproduce con cierto retraso de que lo decimos. Y eso quita la tartamudez, porque nuestro cerebro está procesando como a un ritmo, como una latencia diferente de lo que estamos pensando. O sea, tiene que ver con un montón de cosas que suceden orgánicamente y que no hay que atribuirle siempre a una cuestión de ansiedad, porque luego decimos se le va a quitar cuando crezca. Hay veces que se quita, hay veces que no se quita. Vaya con un profesional porque es algo que sufren mucho las personas y que es como algo que se puede ir desencadenando todavía más para ansiedades sociales, ¿no? Yo no puedo hablar en público, no me puedo relacionar con las personas, me critican por la manera en la que hablo y esto tiene un arreglo. Por lo general tiene un arreglo, ¿no? No es algo con lo que usted tenga que aprender a vivir. A ver, ¿qué más nos está diciendo Nance? Hola José Luis, muchísimas gracias por tu contenido, me ayuda a reflexionar. Hace un par de años, en el 2020, iniciando la pandemia, me detectaron cáncer de mama. GAD, supongo que decir gracias a Dios, fue detectado a tiempo y estoy bien y saludable. Qué bueno, Nance, qué gusto. Las personas que les he platicado me dicen que soy una guerrera por salir adelante siendo madre soltera y que seguramente valoro más las cosas. Esto me hace pensar, ¿realmente es así? Sé que fue algo fuerte y yo lo viví, pero sigo en shock procesando lo que no lo veo o lo siento de esa manera. Nance, esto hay que entender que las personas lo están diciendo por alentarte, ¿no? Por como darte una palmada en la espalda, porque pudiste salir adelante. Hay personas que simplemente se pudieron haber dejado caer en el momento, ¿no? No buscar una atención, verlo como una falsa salida, no dejar que alguien más los cargara. Y esto es algo que se te está reconociendo y está bien también recibir un elogio. Yo tengo un cierto pleito con esta idea de decir que somos guerreros contra el cáncer específicamente, porque entonces pues tendría que ver con una deficiencia de las personas que no le ganan al cáncer, cuando realmente tiene que ver con una cuestión de probabilidad y de la medicina que estemos ingiriendo en ese momento y el tratamiento que nos estén dando y nuestras posibilidades de tener acceso a ese tratamiento, ¿no? Entonces, fíjese nada más cómo resulta algo injusto decir, eres un guerrero y perdiste, ¿no? O sea, todavía, aparte de que nos enfermamos, resultamos perdedores en la última batalla de nuestra vida. Es algo a lo que nosotros, por supuesto que tiene que ver mucho la capacidad que tengamos de afrontar la crisis, ¿no? Pero también es algo que sale totalmente de nuestro control. Podemos nosotros ser los guerreros más fuertes y morir de eso o de un resbalón en el baño, ¿no? O sea, no hay por qué tampoco romantizar tanto esa idea, sino intentarlo aterrizar. Porque hay muchas personas que también, si se fija, esto es algo que les empuja por una cuestión de reconocimiento o por sentir que ellos tienen algo que hacer. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No morirnos, ¿no? Seguir comiendo, ir a que nos atiendan y poner nuestro bracito para que nos den la medicina. Pero es todo lo que estamos haciendo. Sí nos tenemos que ir sobreponiendo, nuestra actitud va haciendo un cambio, pero lo que le digo ahí es que no hay que tomarlo al pie de la letra porque entonces fíjese nada más en la situación que nos deja si la suerte no nos favoreció en ese momento. Si aunque le echamos todas las ganas del mundo, no lo libramos, ¿no? Qué triste.
Me parece algo injusto y por eso es que no estoy tan de acuerdo con mencionarlo de esa manera y quién sabe si esto es algo que a ti también te haga algo de sentido. Nos pregunta Rocío, ¿por qué las personas que son muy apegadas a la religión son las que más critican, juzgan o violentan? Rocío, las personas que llegan a la religión de una manera como fanáticos, ¿no? Tiene que ver con una sobrecompensación con los propios impulsos destructivos. ¿Por qué? Porque entonces tengo que conseguirme un medio externo que sea mi medio de control, ¿no? Un foco de control que me diga qué es lo que tengo que hacer, pero si no está ese foco externo de control, pues yo soy una persona sumamente impulsiva. Si lo hago, es justamente porque hay un castigo, porque hay una recompensa que me está prestando la religión en esa manera de pensar. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en ciertas personas que se entregan a algún tipo de tratamiento, por ejemplo, de una adicción y que se vuelven hiper religiosos, ¿no? Si se fija, se está tomando ahí para luchar con los propios impulsos, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas es que las personas que se apegan más a lo religioso, por lo general son las personas que tienen esos impulsos más fuertes que necesitan controlar. No es por nada que hay tantísimos, pero tantísimos alegatos, juicios, demandas de situaciones de abuso que suceden en las iglesias y no nada más en una sola iglesia, en todas las iglesias, ¿no? Ese tipo de pensamiento nunca lleva a nada bueno y esa represión nunca es nada saludable. Vamos a ver qué nos dicen. Le digo que son un montón de preguntas, estoy intentando irme un poquito más rápido. Nos dice Clau, ¿por qué entre los grupos de hombres heterosexuales donde se desarrolla cierta camaradería, muchas veces de estrato social bajo, se desarrollan conductas, entre paréntesis, especialmente en Latinoamérica, en donde se molestan de ser gays u homosexuales, aunque no lo sean, y entre las mujeres casi nunca pasa? ¿Será inmadurez o realmente hay alguien que es gay e influencia al grupo? ¿Qué pasa ahí? Fíjate, claro, una pregunta muy interesante. Vamos a poderla tomar de diferentes formas. Porque una cosa es el molestar, el criticar a las personas. Y esto no nada más es en estratos socioeconómicos bajos, como tú lo estás planteando. En sí, la idea de que sea ofensivo ser homosexual para los heterosexuales tiene que ver con la posición pasiva que se acaba entendiendo que sucede en una relación homosexual. Por ejemplo, en el que te cojan. Es exactamente la palabra. No suena bastante soez, pero esa es la forma en la que se está expresando. Es en que te dominen, en que te penetren. Si se fija, dentro de un pensamiento heterosexual, la mujer es la que está pasivizada en una relación sexual, ¿no? El hombre tiene un papel activo porque el hombre es el que penetra, ¿no? En ese mismo orden de las cosas, y la mujer está pasivizada. A la mujer es a la que le hacen el amor, ¿no? O a la que se la cogen. Entonces, si eso lo trasladamos en una situación homosexual, el criticar a alguien o el utilizarlo como una ofensa, quiere decir con que te están pasivizando, con que te estoy viendo y estoy atacando tu masculinidad y tu virilidad. Eso es lo que se utiliza como una ofensa, ¿no? No necesariamente porque hay un repudio a los homosexuales, sino porque seguramente a ti te hacen eso, tú te dejas pasivizar y yo desde mi experiencia heterosexual eso lo veo denigrante, ¿no? Esto, una vez más, es un abanico de colores, ¿no? En donde, por ejemplo, hay personas heterosexuales que aún con su pareja heterosexual pueden llegar a tener ciertos juegos de roles que también están bordeando en esa situación, por ejemplo, de que alguien penetre al otro, aunque no sea su función orgánica, natural, pero que se acaba disfrutando. Y entonces, si se fija, ahí es como todo un collage de cosas. Pero intentando responder por qué se utiliza como una ofensa, eso, pues esa es la causa, ¿no? En la cual se está intentando decir que eres una persona pasiva. Es por lo mismo que antes se decía, no, el que llega al último es niña, ¿no? ¿Qué tiene de malo ser niña? Pues una niña es nada más una persona diferente, con una sexualidad diferente, ¿no? Con un órgano sexual diferente. Pero es decir, eres más débil que yo. Eres inferior en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que se está intentando atacar. Entonces, ahí no hay mucha más vuelta. También llega a suceder otra cosa, que si se fija se puede llegar a bromear con la homosexualidad aún entre personas heterosexuales. Que se le diga que es el novio, que es el mejor amigo, que seguramente ellos dos tienen relaciones y lo demás. Y si se fija, esta también es una manera de lidiar con ciertos impulsos que tienen que ver con el amor que se le tiene a los amigos, ¿no? Que es un amor homosexual porque es una persona del mismo sexo. Y se empieza a sentir esa ansiedad de que, ¿qué pasa? ¿No? ¿Realmente lo quiero? ¿Realmente siento cosas positivas por esta persona?
y en una educación como medio restringida en la capacidad de amar a los demás, pues se acaba viviendo con muchísima angustia. Y a las mujeres igual, con las mujeres también va a surgir ese tipo de ansiedad. Es que, ¿por qué se me acerca tanto? Por qué me siento tan cómoda con esta persona? Van a pensar que somos lesbianas. Y es exactamente eso mismo. ¿Por qué? Porque si hay un amor, si hay un afecto, pero se acaba viviendo como algo prohibido. Y por lo tanto, sale, que eso es algo muy común en nuestra sociedad, como una broma, ¿no? Ja, 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 son novios, ¿no? Y los demás igual hasta lo pueden tomar. Sí, sí, claro, no, están celosos, lo demás, de lo mucho que nos queremos. Y sí, él sí es mi novio. Pero si se fija, es una broma, pero que estamos intentando lidiar con la presión y la ansiedad que nos genera eso con chistes. Así como lo hacemos con el uso del chiste en un montón de cosas, ¿no? Con las cosas racistas, con las cuestiones sexistas. Lo decimos en chiste para que no sea tan inadmisible decirlo en voz alta. Pero bueno, pues por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar este video. Muchísimas gracias si se quedó hasta el final. Ojalá lo haya disfrutado. A mí me gusta mucho hacer estos videos en lo personal. Y nosotros nos estamos viendo la siguiente semana. Recuerden que tenemos videos los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Déjenos un like si le gustó el video. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.